Bueno, estamos con Ricardo Germán Maigual Huajibioy. ¿Sí lo pronuncié bien? Sí, sí, muy bien. Germán. Bueno, muchísimas gracias por tu atención, por recibirnos aquí en tu casa taller. Es bien bonito también, ¿no? Cuando uno trabaja en la casa, como que se forma una energía especial, yo creo, ¿verdad? Sí, ha sido como algo muy importante, ¿no? Como ese proyecto de vida, ¿no? Ir construyendo como este espacio que se llama Casa Taller Binshnainan, que Ok. significa luz de vida. Entonces, aquí trabajo lo que es el tallado en madera. Entonces, mediante el tallado en madera damos como una luz de vida a las personas, mediante el significado, el proceso de ir creando obras, también como algo que llegue al corazón y que vaya transformando mentes también. Entonces ha sido algo que lleva más o menos 18 años desde que empecé Wow. y ha sido de mucha constancia, de esfuerzo, sufrimiento, pero ha sido algo que siempre ha ido llenando como mi corazón. Sí, qué bonito esto que comentas de como que acá en el pueblo Kamsá todo el arte le dais un significado muy espiritual, ¿no? Como que no es simple arte estético, no es solo, acá tenemos una parte de la exposición de tu trabajo que a mí me parece increíble el nivel de detalle y de elaboración que tiene, pero no es solo la parte visual, sino que tiene todo esto que tú comentabas ahora del corazón. ¿Y cómo lo definirías un poco esta tradición que tenéis como pueblo Kamsá acá en Sibundoy de poner la espiritualidad mucho pues eso, en la pintura, en el tejer, en el esculpir, en la música también, ¿verdad? Sí, dentro de mi comunidad es como una conexión muy profunda con la madre tierra. Entonces, desde la misma oralidad, todo el contexto en donde percibes, hay como hay algo más así profundo. Entonces, esas cosas uno trata de ir investigando o irlas sintiendo. Entonces, en este caso, como el fuerte mío en mi taller es también como la parte medicinal, ¿no? Entonces, desde muy pequeño, mi mamá me llevaba a tomar medicina, yagé o ayahuasca también que conocen en otros lados, pero es la misma planta, ¿no? Entonces se ha ido haciendo como un proceso también con la medicina tradicional de mucha paciencia, pero irlo haciendo de la mejor manera, ¿no? Entonces eso hace que también empieces a percibir cosas, sentimientos, significados, y esos significados, todas esas formas, uno las empieza a plasmar en la talla, en la talla. Entonces uno se empieza a dar cuenta que para hacer un trabajo, una obra, empieza a conectarse todo el entorno. Entonces así mismo se le empieza a dar significados a los trabajos. Claro, qué importante esta cosa de que no solo sea un trozo de madera, ¿no? Como que para ti tiene también todo un sentido en el que desarrollas también parte de vuestra cosmovisión en el arte, que es una cosmovisión muy antigua y que definitivamente es muy distinta de la cosmovisión occidental. Sí, en esa parte como de la cosmovisión es como complicado, ¿no? También porque las máscaras tradicionales, las antiguas, no hay como un texto en sí escrito de los mayores que diga esto significa tal cosa. Solo ellos fueron sintiendo y cada artesano lo sentía de una manera diferente. Entonces, cuando yo empecé a hacer las máscaras, empecé a copiarlas también. Pero entonces, después llegaban personas, así como ustedes, que empezaban a preguntarme qué significaba. Entonces, ahí es donde empieza el trabajo más importante que yo pienso que está detrás de una máscara, lo que está la otra cara. Entonces, el significado. Empecé a investigar con mi abuela, mi mamá, mis hermanos, con mayores, ir investigando. Entonces, eso es lo más importante, lo que hay detrás de la máscara, detrás de esa obra hay un pensamiento, hay otra cara, otro significado. Entonces, eso es lo que cada máscara cobre vida también. Sí, como que también es un reflejo de la cultura ancestral vuestra, pero que también un poco por lo que explicas también refleja parte del artista
y que en este caso tú no solo eres artista, sino también, que es parte de las preguntas que te quiero hacer, tú también estás, ya llevas muchísimos años caminando con esta medicina, con el yagé, estás, no sé si decirle ayudante, aprendiz, con el taita Juan Bautista, o ya casi estás ahí. Bueno, no sé cómo va la cuestión de los rangos acá, porque sé que son muchos años, ¿no?, para que a uno le llamen taita, pero me refiero a que creo que es importante esto que has dicho, que no solo está lo cultural, que sería un poco como lo que viene pues quizás de los ancestros, de otras personas, sino también tu propio proceso en este camino de la medicina. Sí, como en mi caso muy personal va como, es muy fácil como desenvolverme como en el arte, como en el tallado visionario, se podría decir, Wow. porque es algo que lo vivo todos los días. Entonces llegan personas de diferentes lugares de Colombia, de diferentes países, donde quieren como, también con una parte de, de la técnica, del tallado en madera, de las máscaras de Sibundoy, crear diferentes obras también, ¿no? Como en la parte visionaria, ahora que el viaje llega a muchos países. Y a veces para eso se me da muy fácil, porque es algo como lo vivo, ¿no? Claro. Porque has Y tomado harto yagé, ¿no? Entonces sí, lo ajá. tienes. Y también como en lo que dices, ¿no? Pues que yo diría que es como ayudante, ¿no? Del Taita Juan. Y en un momento yo diría que sí tomaba y tenía afán de decir que de querer dar yagé. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, me doy cuenta desde pequeño mi mamá me enseñó el respeto que se debe tener a los taitas, a todos los taitas que manejen medicina, el mismo respeto a la medicina y siempre aprenderlo desde nuestras mismas costumbres, ¿no? Porque cada comunidad indígena, cada pueblo indígena tiene una cosmovisión diferente. Entonces, en esos momentos, cuando empecé a tomar un poco más seguido, tenía afán, por decir, como tú dices, de ser taita. Sí. En este momento puedo decir que no solo es y como ir aprendiendo, como también para que las costumbres no se pierdan, irlas como también rescatando, aprenderlas y de pronto transmitirlas en un futuro a algún familiar o algún sobrino. Entonces siempre empezar desde el mismo territorio, a transmitirlas en el lugar para que las cosas estén pues que no se pierdan tan rápido, ¿no? Sí. Y lo que he aprendido es que primero que decir, yo puedo ir a cualquier ciudad donde sea y me pueden decir taita, ¿no? Pero yo digo que el lugar más importante donde uno puede empezar a utilizar esa palabra es en el mismo territorio. Y antes yo pienso que antes de ser taita uno tiene que aprender a ser una buena persona. O sea, porque de nada sirve estar tomando harta medicina, pero no poner en práctica, porque no es solo lo que pase en la ceremonia, sino es lo que se hace día a día, ¿no? Eso es. Ayudando a la misma familia, a la comunidad, aportando de cualquier manera, entonces, y a la misma madre naturaleza, ¿no? Entonces, aquí en el taller hacemos con los muchachos que vienen a aprender, con mis sobrinos, también a sembrar plantas, ir recuperando también, a ir aprendiendo también de las mismas plantas y, y también de pronto a veces es difícil uno poder apoyar a todos los artesanos porque son muchos, Sí. pero entonces estas maneras de pronto como llegan ustedes a grabar es una manera también de apoyar a los otros artesanos porque también uno da a conocer en sí al pueblo en general, no solo a mí mismo, sino a toda la comunidad. Entonces son como aportes que uno puede ir haciendo de una manera indirecta a los diferentes talleres también. Sí, has comentado dos cosas muy importantes, a ver si le podemos dar un poco de continuidad. Una es el manejo que muchas veces se le da al yagé, sobre todo mucho en Europa. Supongo que te ha llegado mucha información también porque el Taita Juan viaja para allá, que ahí hay gente que empiezan a tomar y al poco tiempo ya entran en ese afán, en esa prisa que tú comentabas
de ella ponerse a compartir remedio, ¿no? Y a veces con unas intenciones que son muy económicas, a veces con buena intención incluso. Yo he visto gente que lo hace desde un lugar internamente bonito, pero que casi nunca están preparados tampoco. Entonces, a mí siempre me ha sorprendido mucho cuando comparto con ustedes que llevan muchísimos años en este camino de la medicina, a veces hasta desde chiquitos tomando, pero siempre son muy humildes y siempre como que quieren hacer las cosas muy a fuego lento, como dice mi amigo Alberto, que tú también lo conoces. Y eso me parece que para los europeos en general es muy importante, ¿no? Entender que las cosas tienen su tiempo, su ritmo, y sobre todo una medicina tan delicada como es el yagé, como que requiere, yo creo, no solamente de tiempo, sino también, como has comentado, de un contexto, de una cultura, de una tradición y de un linaje, ¿no? Porque también estás explicando esto, ¿no? Estás aprendiendo con el Taita Juan Bautista y también dices, en algún momento me gustaría yo poder enseñar, ¿no? Como continuar esa escuela. Y no solo con el yagé, sino también con el tema de la talla, con las plantas medicinales, otras que tenéis muchísimas. Sí, o sea, algo que es bien fundamental es tener la paciencia, ¿no? Porque no es de afán. Y lo que, como yo te decía, que no es que quiera como ya, que yo antes era, cuando estaba más joven, era que decía, no, yo quiero ser taita. En este momento digo, no, o sea, hay mucho respeto, ¿no? También a la misma medicina. Claro. Y también en lo que dices, como que viene desde las costumbres, desde la cultura, ¿no? Ahora, ustedes miraron a mi hija, tiene que 45 días de nacida. Entonces, el otro día pensaba en eso también. Entonces, ¿por qué siempre hay como algo, esa cosmovisión, bueno, pensando como de Kamsa, como indígena Kamsa, a veces que nos hace como a veces solo el sentir, el percibir, porque hay diferentes eh, cosas que yo a veces hablo con amigos que no son indígenas y a veces no les pasa. Entonces, no, dice, y ellos dicen, no, es que ustedes son los que saben eso. Entonces, en todo como el proceso del embarazo de mi hija, de ya cuando nació, me di cuenta que hay muchos rituales sagrados que hacen que cuando uno como indígena y lo preparan prácticamente desde la barriga vienen los baños, vienen las plantas, diferentes rituales donde casi el bebé ya nace como, no directamente como destinado, sino ya lleva como toda esa energía dentro. Entonces yo pienso que también todo eso, los caminos que uno le tengan preparado la vida, ya uno desde los papás y la misma madre naturaleza ya lo tiene como decir, como cobijado a uno, como que ya hace parte como de ese entorno también. Entonces es algo que se debe hacer de mucha paciencia, pues también, porque de pronto puedes tener ya como alguien al lado, fácil para aprender, pero entonces todo eso no va a ser rápido, viene también con calma también, para ir aprendiendo y pues el cuidado, ¿no? Porque cada persona somos diferentes, cada quien tiene un pensamiento, un sentimiento diferente a, a- a todos. Entonces, en un caso que pues, hay una persona que no tiene la suficiente experiencia, a veces suceden cosas, ¿no? En diferentes países han sucedido cosas graves, complicadas. Entonces ahí es donde también es como la experiencia que nos ha ido, no sé, todavía no se ha adquirido. Pues, y a veces es lo que tú mismo dices, el afán, ¿no? El afán de querer brindar o el afán de querer hacer música en un lugar, de querer cantar. Entonces todo es como de paciencia. Después uno ya se da cuenta que ya, incluso antes, cuando era joven, uno tomaba más copas. Ahora no toma más, sino menos. Y a veces el mensaje es más claro. Pero entonces todo es como de paciencia y saber entender. Sí, eso me ha ido pasando a mí también, que ya con una copita ya tengo.
ya con eso ya uno ya va toda la noche, ya tiene bastante combustible, ¿no? Como Sí, que uno ajá, gasta menos, ajá. gasta menos gasolina. Sí, y toda esta cosa del afán, para mí, yo creo que tiene mucho que ver también con una desconexión que tenemos de la naturaleza, ¿no? Muchos los occidentales, los que venimos de Europa y los que vivimos en ciudad, nos hemos olvidado de que la naturaleza tiene sus ritmos y que suelen ser lentos. Simplemente cultivando un huerto, una chagra, como dicen ustedes, Ujú. ahí uno se da cuenta que las cosas cuestan, que uno pone la semillita y tarda meses en tener el fruto. Y quizás este camino también cuesta tanto de recorrer, no solo porque se tiene que tener paciencia, sino porque es un camino fuerte. Yo llevo muy poquitos años para lo que son ustedes, ya son casi 9 años tomando yagé, pero yo sí me siento en pañales, o sea, siento como que acabo de nacer en este mundo. Y cuando veo gente que llevan un año tomando y ya se ponen a compartir remedio, a mí a veces me siento un poco como si no hubieran entendido muy bien cómo funciona esta medicina. A mí una vez me vino una analogía que es como cuando nosotros como occidentales usamos las medicinas amazónicas como el yagé. Claro que son medicinas, pero es un poco como si uno va a una comunidad indígena que esté muy apartada, que no conozcan del mundo occidental, y les lleva un kit para hacer cirugía, un Ujú. bisturí, y les dice, bueno, esto es para hacer medicina, ¿no? Tengan. Uf, se pueden hacer daño con eso, porque no saben cómo funciona. Entonces nosotros como occidentales, cuando tomamos estas medicinas que tienen su propia ciencia y que está muy basada en la cosmovisión, como tú decías, de cada pueblo, a veces no las sabemos usar y nos confundimos y podemos llegar a hacer daño. Y ahí también, no digo que ningún occidental no las pueda usar, porque también conozco gente que ha estudiado con ustedes, que sigue trabajando y que muy poquito a poco va trabajando con ellas, pero es como si un indígena que esté muy metido entra en el mundo occidental y estudia una carrera de medicina y ahí puede operar, ¿no? Ujú. Lo que quiero decir es que es un camino largo y que muchas Sí, veces no hay la paciencia para recorrerlo. sí, sí, claro. Es que también, y también depende con qué personas están tomando las medicinas también. Porque a veces también dentro de las comunidades indígenas hay personas que también se afanan también. Eso pasa en todo lado también. A querer como brindar, a querer salir, como sobresalir también se puede decir. Entonces también es donde los mismos, los mismos pacientes deben tratar como de mirar con qué personas es que voy a Sí, tomar. Y también lo otro es que también la misma sociedad, el mismo mundo ha hecho como que se vaya colocando como de moda también las plantas sagradas. Entonces, ahora está como de moda el que más plantas sagradas pruebe o en las mismas ceremonias, el taita que más diferentes plantas brinde esa noche. Entonces, también ya se empieza como a perder un poco como el mensaje de los mayores, ¿no? sí, No quiero decir que las otras plantas no sirvan, ¿no? Sino que cada planta tiene como su elemental o su sitio o su manera, ¿no? Entonces ahí es donde yo pienso que también pueden haber como choques también como energéticos, también como sin duda. entre las mismas plantas y las mismas personas, porque también no vas a poder entender, porque pruebas tantas cosas donde no vas a sentir el mensaje que está llegando de qué planta es. Entonces también es como de paciencia, porque también uno ha vivido también esas situaciones, donde empieza como a probar, traen, comparten diferentes plantas, pero también ahí está en donde uno de pronto puede ser que no es que diga que ya no las va a volver a probar, no, sino que también a su debido momento, no cualquier día, también en su espacio también. Sí. A veces hay algunas culturas que dicen que el yagé es celoso, ¿no? Y que no le gusta tanto como que andemos revolviendo medicinas. Yo le he escuchado a algunos taitas y sí, esto que compartes, yo debo reconocer que estuve un poco ahí, que tuve ya hace unos cuantos años, pues uno va a México y toma peyote y luego el famoso sapito también que uno Ujú. fuma y los honguitos y uno se pone como
los occidentales, como todo esto para nosotros es nuevo, porque no forma parte de nuestra cultura, yo a veces siento que cuando entramos en estos espacios de medicina ancestral, nos ponemos un poco como niños chiquitos, que vamos a la tienda de golosinas, ¿no? Eso, A ajá. la tienda de juguetes. Uy, y uno quiere jugar con todo. Y ahí yo también me he ido dando cuenta que no es un juego, definitivamente, y que hay que manejarlo con mucho respeto, con mucho cuidado. Y también, como tú dices, pues yo he ido recibiendo el mensaje de que quizás es mejor para mí, no digo para todo el mundo, pero para mí enfocarme en una sola medicina, que ahora es el yagé, ¿no? Que pueda complementarlo con rapé, también a veces mambeo, pero Ujú. como muy centradito en el yagé. Sí, sí, o sea, hay diferentes plantas sagradas que ayudan mucho. También el mambe, el ambil, entonces ayudan como a conectar mucho lo que es la palabra y el pensamiento, ¿no? Entonces el mambeo, entonces es como a saber también pensar para hablar. Entonces eso es lo que en sí ayuda para que en esa parte ayuda mucho el mambe, el tabaco, el rapé para las diferentes problemas respiratorios y también depende del rapé, pues también para pues chumas fuertes, pero también depende de qué manera esté centrado, ¿no? La Claro. persona, si no, no lo logra entender tampoco. A Ujú. veces no, eh, también es como el viaje, ¿no? Que decíamos hace rato, ¿no? Que se empieza como hartas copas o como así. Entonces llega un momento donde empieza la dosis a bajar. Entonces en las otras plantas también es como que el cuerpo, la parte corporal y espiritual se centran también ya en uno mismo. Entonces a veces es poco lo que necesita para conectarse y hacer como algo más profundo y es que se siente, pues si se siente lo percibes y, y no, a veces no es tanta la cantidad, sino que también es ya en cómo uno esté preparado también espiritualmente. Sin duda. Sí, porque también como occidentales yo también he tenido alguna temporada de usar demasiado rapé, de mambear demasiado y ahí uno se da cuenta de que la medicina pierde el sentido y se convierte un poco como en un vicio más. Y entonces ahí a mí me ha tocado también como dejar de tomar bastante tiempo, limpiarme y volverle a dar otro sentido pues más espiritual o más... Para mí el rapé también es una medicina que me centra mucho, ¿no? Cuando estoy más disperso, cuando mi mente está un poco más desordenada, siento que el rapé me ayuda con eso. Pero es fácil también caer un poco en la trampa, ¿no? Con las medicinas. Incluso he visto también gente que toma demasiado yagé y después, como dice Eduardo, él dice, uno predica pero no aplica, ¿no? Ujú. Y eso yo creo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Como que entramos en este camino a veces como con muchas ganas, con mucha ilusión, porque nosotros empezamos ya de más mayores, no como ustedes más chiquitos, ¿no? Y para nosotros es todo nuevo. Es como ir a un parque de diversiones. Y ahí poco a poco yo creo que toca irse poniendo un poco más adulto, un poco más centrado, ¿no? Ir entendiendo los ritmos también. Es que sí, uno empieza como a, a brindar y también uno se empieza como a veces como, o sea, todos, o sea, somos seres humanos, ¿no? Y todos cometemos errores y a veces de todos esos errores la idea es aprender, ¿no? Entonces siempre hay que volver también a uno mismo, a encontrarse. Entonces ahí es donde uno entonces estás aprendiendo también de las mismas plantas, ¿no? Porque las mismas plantas son las que lo ayudan a uno a volver y a centrarse, ¿no? Y a seguir el mismo camino también. Porque pues, como lo que le decía rato, ¿no? Que mm, la sociedad, el mundo lo ha puesto como de moda las plantas. Y también uno cae en eso. Entonces, ahí mismo están las mismas plantas para volver a uno mismo y a volver a ellas de la misma manera y con el mensaje que siempre han mantenido los abuelos, pues no los antepasados. Sí. Y te quería preguntar también por
por toda esta cuestión que rodea el yagé, podríamos decir un poco más oscura, que esto a veces no se explica tanto, a veces también cuando venimos de Europa o de Estados Unidos, pensamos en todo el mundo indígena con una mirada muy romántica, ¿no? Como si todo fuera bonito, como que todo es luz, todo es amor. Pero yo también cuando tuve la suerte de estar con los Shipibo en Perú un tiempito en una comunidad, y ellos también contaban que hay muchas guerras espirituales entre los médicos tradicionales, ¿no? Los curanderos, los brujos. Ellos diferencian diferentes tipos también de manejo de la medicina. Entonces, yo te quería preguntar un poco por eso, Germán, como esa parte quizás un poco más oscura, un poco más de sombra de la medicina, en tu experiencia, en tu sentir, ¿qué nos compartirías sobre eso, ¿no? Sobre esa otra parte, no le llamarán chamanismo, ya sé que no es la palabra, pero cómo dentro de los mismos curanderos o médicos tradicionales a veces se pelean entre ellos o hay como todas estas dificultades. Pues yo pienso que pues de pronto en lo poquito que se ha ido como observando o situaciones que a veces le han pasado a uno mismo, pues son cosas que son reales, ¿no? Que pasan. Pero yo creo que va más como al entorno más como de envidia. Ya. De envidia, y por la envidia se presentan cosas también porque de pronto el otro le llega más gente o como cosas así. Entonces empiezan a ver como cositas así con la medicina también. Pero pues yo digo que cuando estás aprendiendo o has aprendido o estás como en un círculo de unos taitas o de un taita que maneja la medicina de una manera bien conectada con Dios, con el respeto hacia uno mismo, te pueden hacer las cosas que sea. Pero entonces, no, y si estás en el círculo correcto, no, 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 Como que no, no se pega. no, eso, no, sí te hacen el mal, pero no vas a caer como en lo mismo de las personas que hacen el mal. No Ya. vas a dejar que listo, te sanaste, te limpiaste, te curaste, pero ya dejas, ya eso, que ya pasó, yo no hago nada. Uno no puede desearle mal a nadie. Entonces, cuando estás como con los taitas que te enseñan a hacer el bien, entonces tú también puede ser que incluso puede pasarte que te vas y te escapaste de morir y ya estás bien. Pero entonces, si tú aprendiste a hacerlo de una manera correcta, estás en una escuela de una manera correcta, bien, haz eso, perdonas, aprendes a perdonar. Entonces no aprendes a contestar de la misma manera. Entonces, eso sucede en los pueblos indígenas, sucede eso, porque pues también, eh, como dicen, ¿no? Donde está el bien, pero también hay siempre el mal, ¿no? Entonces es algo que sucede en todo lado también. Y pues es de mucho cuidado también. Entonces, donde, como pues de pronto, mm, a veces uno empieza a analizar a diferentes personas en la misma forma, como hablan nomás. Entonces en la forma que hablan, uno siente todo eso. Entonces, de pronto dice, bueno, ya mejor no voy a tomar. Entonces, mejor me quedo quieto, ya. Ujú. Pero sí son como cosas que pasan. Y también lo que les decía, a veces es como por envidia, como rivalidades, como algo así. Claro, y eso se nos hace un poco extraño a veces porque pensamos, sobre todo al principio, ¿no? Cuando todavía no hemos entrado en la parte profunda, en este camino pensamos que el yagé todo es bonito, todo nos trae luz, sanación, pero también nos muestra mucho
¿cómo es que dice el Taita Arturo? Los pecadillos, ¿no? Que uno, que uno ha hecho. Y el viaje ahí para mí también ha sido mucho como un purgatorio, como un poder atravesar, como poder vivir también el dolor que a veces uno ha infligido en otras personas, ¿no? Es como si el viaje nos trae eso, no como un castigo, sino quizás como una forma de limpiarnos también, de darnos otra oportunidad. Y ahí me parece muy importante lo que dices, ¿no? Como cuando alguien nos ataca, tenemos la opción de resentirnos y devolvernos, o tenemos la opción de comprender y perdonar a la otra persona, que es un poco como que ahí se corta la guerra también, ¿no? Sí, como que eso, exacto, porque puedes si uno es decir, contestas, sigue el círculo, pero si no, entonces cortas. Entonces, el otra vez yo le decía a un amigo, le digo, si a tantos estoy aprendiendo a hacer el bien, digo, ¿qué voy a poner a hacer otras cosas? Le digo. Con lo que cuesta, ¿no? Aprender. Sí. Sí. Sí, entonces es algo como de mucho, como, como respeto y también todo lo que le enseñan a uno mismo, ¿no? Desde el hogar. Porque yo antes de estar con el Taita Juan he tomado en muchos lugares, entonces también depende de lo que uno le hayan enseñado desde el hogar, uno puede aprender lo que si es bien, si es mal, entonces uno sabe dónde también quedarse aprendiendo. Sí. Y ahí ustedes también manejan mucho el tema de las energías, ¿no? Esto que te contaba antes de empezar, que yo el año pasado cuando estuve por acá, estuve un tiempito un poco más largo, y algo que a mí me pareció desde fuera es que ustedes los Kamsa de inicio son un poco reservados, ¿no? Como que cuidan su energía también, no se abren hacia cualquiera. Imagino que eso tiene que ver también pues, con todas las barbaridades que se han hecho, ¿no? Desde la conquista, también después cuando vinieron ya los colonos. Imagino que ustedes han aprendido a protegerse bastante. Y ahí también es cierto que después cuando se abren pues es muy distinto, ¿no? Pero esto en el mundo espiritual también es importante, Germán, ¿tú crees? El saber cuándo me abro y cuándo estoy un poquito más resguardado, o con quién me abro y con quién me cuido un poco más. Sí, o sea, el pueblo Kamsa nos han catalogado que somos como un pueblo muy pacífico, ¿no? De pronto a veces nos miran como un poco serios, así. Pero es como de pronto como en entrar como un poquito como en confianza, ¿no? También con todas las personas no se puede estar como bromeando, entonces, o Claro. también, entonces es de observación, ¿no? También, ¿no? Sí. De observación y también como en lo espiritual también es como ir como sintiendo también. Entonces se va como abriendo y también dando como también como la oportunidad, ¿no? También como tú me decías hace rato, ¿no? El, la medicina se va a seguir, las medicinas van a seguir llegando a diferentes lugares alrededor del mundo, ¿no? Entonces también es muy difícil decirle a toda gente no indígena, no puede aprender. Entonces, porque hay muchos lugares o muchos, puedes decir, taitas en diferentes comunidades que también a otros les van a decir de una, sí. E incluso les pueden decir, ya, usted ya aprendió y puede brindar medicinas de una manera rápida. Entonces, Curso acelerado, ¿no? entonces lo que yo me he dado cuenta es que también les puedes decir, listo, puedes seguir aprendiendo, pero con la misma paciencia. Entonces, es como lo que tú dices, que conoces personas que vienen a tomar donde Taita Juan, que llevan como un proceso también, pero ya llevan un proceso de hartos años, y ellos donde han ido como obteniendo como el verdadero significado de la medicina y el mensaje de los abuelos, ¿no? Entonces, donde ellos mismos ya saben que, por decir, ser indígenas nunca lo van a hacer. Claro. Decir, taitas tampoco nunca lo van a hacer. Pero entonces pueden ser personas que siguen como el camino
decir, como de la mano guiados como de unos taitas que vienen de una comunidad y donde van adquiriendo como el respeto a a las mismas medicinas, porque en otros lados pueden aprender y rápido, pero pues con el tiempo, ya cuando decir, por decir, se entra como a la práctica, es donde se mira en verdad si es que aprendiste algo o no, porque también uno a la gente les puede decir lo que se te ocurra. Y puedes decir que estás en otro lugar y te miran puestos los collares o solo el sayo y la gente te puede creer, te cree. Pero entonces, o sea, ahí uno ya está como, pues también jugando con las personas. Entonces, es de como de ir como con cuidado y entonces se empieza como también como a tener como el acercamiento más también con la misma gente, ¿no? Y también es como los taitas también, los taitas ya como que sienten también con las personas como son, solo a veces con verlos, con hablar un rato, ya también es por el mismo, pues por toda la experiencia que ellos tienen, entonces hace que eso ellos lo perciben, qué tipo de personas son también. Como que ven detrás de la máscara, Ajá, ¿no? eso Nos también, ponemos ajá. mucho una máscara Sí, como sí, una coraza, pero es ajá, como que también ustedes tienen una mirada muy intuitiva, sí, ¿no? sí, Como que ajá. ven más allá de las palabras o de lo que uno dice, como que pueden ver ahí. Sí, sí, entonces eso uno en el momento y por decir personas que llegan por primera vez en una ceremonia, en el comportamiento, también en el comportamiento durante la ceremonia da como también como una pequeña o como una pequeña introducción como de cada persona, ¿no? Como es, como en el... Como una muestra, Ajá, ¿no? Como el tráiler de las eso, sí, películas. sí. Este, Ajá. sí, sí, muy importante. Bueno, ¿y te gustaría compartir alguna otra cosita? Antes comentabas que quizás podemos pasar un momento al taller también para que nos cuentes un poco más de tu arte Del, visionario y de todo el proceso que nos estuviste enseñando ayer y es un lugar también muy mágico. ¿Hay alguna cosa que quieras añadir antes de...? Eh, no, como a todas las personas que de pronto nos puedan escuchar, mirar, como que tratar, ¿no? Como de siempre, más que todo las personas de las ciudades, ¿no? Que ya empezamos a movernos de una manera muy acelerada, ¿no? Como tratar como de encontrarnos como a nosotros mismos también, ¿no? Darnos un momento a nosotros mismos, limpiar nuestro cuerpo y pues si van a tomar, a probar las diferentes medicinas, plantas sagradas, también mirar con qué persona lo hacen, ¿no? Con qué persona, porque las plantas son buenas, las plantas son sanadoras, pero a veces los seres humanos les damos Claro. como otro mensaje. Entonces, todas las plantas pueden ayudar a sanarnos. Pero entonces decirles eso, que mirar dónde pueden hacerlo de una manera, mm, se podría decir como más profesional, ¿no? En una ciudad, ¿no? Como donde en verdad se todavía esté el mensaje que llegue de los mayores Muy importante. y de la misma madre tierra, ¿no? Porque Claro. a veces las plantas siempre siguen hablando, pero entonces el mensaje es el que tenemos que captar es el mensaje correcto los seres humanos. Sí, me viene un poco ahora con esto que dices, salir de la arrogancia que a veces tenemos los occidentales también, mucho el mundo científico, de toda esta cuestión del chamanismo o de la medicina ancestral. Eso son supersticiones, no lo necesitamos, nos podemos quedar solo con lo bueno y desechamos lo otro, ¿no? Y para Sí, mí esto es un error muy importante porque es despreciar miles de años de cultura, de saber, de conocimiento y es ponernos en una posición que a veces también es como
como cuando van al territorio, ¿no? Acá en Colombia pasa mucho y extraen minerales, extraen petróleo, ¿no? O los monocultivos. Yo creo que con el yagé y otras medicinas a veces pasa eso también, que llegamos los occidentales con una mente muy extractivista, ¿no? Como que queremos tomar lo que nos interesa y desechar la cultura original que habéis estado trabajando con estas medicinas y como dejarla de lado, ¿no? Eso para mí también sería como un error. Es como todo el contexto que hay detrás, ¿no? O sea, no, o sea, solo llegar y a veces también les sé decir a las personas, ¿no? Entonces, a veces llegan de otros lados y como que el yagé es todo, no hay más yagé, o sea, solo yagé, o sea, el pueblo puede decir, la comunidad es solo yagé. Entonces, no, les sé decir, hay más cosas que están todas entrelazadas, que ayudan, pero hay mucho entorno cultural, de donde viene la cosmovisión. Entonces también les explicar como los diferentes rituales, como decir esta máscara, ¿no? Esta máscara representa al sol y eso se la pone una persona y se hacen unas danzas, estas otras de acá se llaman San Juanes. Entonces hay muchas costumbres que están en las diferentes comunidades indígenas. Entonces también tiene que ver con el sembrar, con como la cosecha, las plantas, hasta incluso los mismos juegos tradicionales, todo eso ayuda como a conectar más con los pueblos indígenas también. Acá viene mucha gente, a veces no solo por aprender de la medicina, sino que aprender de las otras costumbres. Entonces, eh, ha pasado que vienen, por decir, personas y quieren estar solo en el hotel, llegar, bajar, entrevistar al mayor y entonces les digo, no, es que así no funciona. Es como tú me dijiste que ahora ratico apenas estaban cargando leña, ¿no? Entonces hay muchas cosas que en el entorno de la comunidad uno puede ir aprendiendo. Entonces no es solo ir a entrevistar y viven así, no. Entonces es vivirlo también. Entonces hay así como ir ayudando en las cosas, cómo se siembra, todo eso, ayuda a tener una visión también diferente también. Más global, ¿no? De lo que es Ajá, también sí. vuestro pueblo, de lo que es vuestra cultura, vuestra tradición. Además es eso, es muy rica, ¿no? Porque después también las mamitas que tejen, ¿no? Ajá. Tiene también todo un sentido de como que se teje el pensamiento, se teje cosmovisión, ¿no? Ahí toda la cuestión de la pintura aquí es espectacular, todo el arte que tenéis en Sibundoy, los murales, ¿no? La música también, hay música muy bonita. Cuando yo empecé a tomar, yo andé un tiempito, unos años con los hermanos Palchucán, igual los conoces, del grupo Putumayo. Ellos son originarios de aquí de Sibundoy, Ujú. William y Jairo. Jairo. Ajá. Pues también ellos me enseñaron un poco esta cuestión de la música, ¿no? O sea, cómo se mezcla toda una visión medicinal, cultural y artística, ¿no? Y se forma como que son afluentes de un río y lo que sale de ahí es espectacular. O sea, la energía que hay aquí en Sí, Sibundoy yo no la he ajá. sentido en otro lugar. Y hay como diferentes, como te digo, como familias, por decir que tienen como la tradición de la medicina. Hay otras familias como de artesanos, hay otros de músicos, otros de mm, más como con la tierra, otros como los que caminan para la montaña. Entonces son diferentes como costumbres en cada familia que son más fuertes. Entonces todo es como ir aprendiendo, uno que viva acá va aprendiendo un poquito de todo. Entonces es algo que lo empieza a nutrir y como a entender más también cómo es las cosmovisiones de las comunidades también. Muy importante. Bueno, ¿cómo te parece si pasamos un poquito ¿Sí? al taller? Sí, ¿Sí? claro. Vamos a Ajá. ver si podemos pausar el vídeo que no tenemos para editar. Y sí, le das a la pausa. Pues ahora seguimos aquí en tu taller, que la verdad es que es un lugar muy mágico y
si te apetece contarnos un poquito pues de todo este proceso, ¿no? Que se ve que es muy elaborado, además es con un material que no es fácil de trabajar. Ayer nos contabas que lo trabajas mucho a mano también, ¿no? Que no es tanto a máquina, y o sea, es un proceso realmente muy artesanal. Sí, bueno, aquí en el taller, pues el trabajo más pequeño son estas, ¿no? El resto ya son grandes. Casi el estilo del taller es grande. Sí, y para trabajarlas utilizamos motosierra, pero más que todo como para moldear, como donde voy a tallar, como a redondear, ¿no? Oh, ok. Como moldear. Sí, sí, El resto sí ya es con mazo y los diferentes gurbias y formones, entonces ya es más como a mano. Y también como ir creando, ¿no? Aquí es donde se ponen los troncos y le vamos dando. Este es tu altar. Sí, el altar, ajá. Pero no moldeamos, o sea, no hago un boceto. Todo ya nace es aquí. No Wow. tengo dibujos en un cuaderno, así no. Entonces como que empiezo a hacer también mirando la pieza, mirar como que puedo diseñar aquí. Entonces empiezo a hacer como una historia también. Entonces la historia la recreo ya aquí. Entonces quiero hacer como decir un flautero. Entonces puedo hacer un flautero y de la flauta pues yo no le puedo sacar unas hojas o unas flores, cosas así. Y empiezo a dar como, también se podría decir que ese flautero empieza a dar música también. Entonces empiezo como a disfrutar como con esa música e ir creando una forma también. Wow, qué poético lo explicas, Sí. qué bonito. Sí. Y antes nos contabas de que también cada máscara tiene su sentido, ¿no? Algunas son más tradicionales, otras ya tienen un poco más como tu espíritu o tu propia visión. Sí, hay como gestos, como expresiones, como decir el flautero, lo hacen diferentes maestros. Pero entonces, como el flautero el que trabajo yo, va como más encaminado como a la parte musical, más que todo como de ceremonia. Como de pronto tú lo puedes sentir que en las ceremonias como los pincuyos, como alrededor como de eso. Entonces de pronto hay máscaras que son expresiones que dicen que son de grito, como de grito de carnaval, de la fiesta de nosotros. Ah, ok, ok. Entonces Esas son muy tradicionales, ¿no? Ajá. Por ahí podemos ver, Siempre hay unas bocas ¿no? abiertas. Algunas, sí. Pero entonces también esas yo las hago como también en la expresión como de canto de la medicina. Pero si ya son como gritos como de carnaval, también ya cuando se le hace el terminado, ya va como no tanto como a la parte visionaria, sino al contexto como más de la fiesta de nosotros. De la cultura, ¿no? Ajá. El Carnaval del Perdón, que Sí, es sí, vuestra fiesta ajá. grande. Sí, como alrededor. Entonces también eh, se empieza aquí a trabajar todos los trabajos, todas las máscaras, pero la forma que en sí ya te puedo decir, esta es tal cosa, esto tal, ya es cuando están pintadas. Ok. Ajá, porque cuando se va a pintar, también depende cómo la sientas. Porque puedes que quieras mostrar un mensaje que ya lo tenías claro hacía unos 3 4 meses, pero en el momento que se la va a empezar a pintar puede cobrar otro significado también. Aparece Ajá. una nueva expresión, ¿no? Para esa máscara. Sí. Qué bonito. Y nos contabas esta espectacular que tienes en la sala, está tan bonita donde estábamos antes. Has comentado que representaba un poco el espíritu del sol, si te he entendido bien. Sí, se llama matachín. Está por aquí pequeño. Bueno, es esta. Ahí está también. Aquí arriba. Es el matachín. Ese representa el sol. Entonces, el día de nuestra fiesta grande, él sale adelante, es el guía. Él va con una campana y una máscara roja. Entonces, él es el guía en la fiesta tradicional de nosotros. Y representa el sol también como la prosperidad, como la cosecha. Y, y también van otras personas, son 8 personas que van con unas máscaras
que son los sanjuanes, las llevan puestas, son negros. Y ellos hacen como otros rituales de danza también ese día. Entonces, desde ese contexto es como de donde nacen las máscaras tradicionales, las antiguas. Entonces, las máscaras como visionarias, esto ya es como decir, como de la época de nosotros, ya Claro. como los jóvenes que estamos Sí, como sí. innovando, pero cada artesano tiene su manera de tallar. Todos no hacen los ojos de la misma manera, de pronto no empiezan de acá, de aquí, no pueden, como esto no hay como una academia que lo enseñe, que lo hagan todos igual, no. Cada quien, de pronto en este momento yo lo aprendí, un maestro que se llama Luis Pujimuy me enseñó cómo es un poco la técnica, pero ya la técnica en sí que tengo ahora la fui aprendiendo ya yo solo, en la casa. Y a veces uno cada día empieza como a mirar formas diferentes donde puede rendir o hacer diferentes expresiones, gestos de una manera diferente a como la venías haciendo. Entonces no hay como que todos hacen de una misma manera. Entonces, incluso en mi taller, por decir un flautero que lo hice en enero, tenía una nariz de 10 centímetros 5 o así. Y ahora la que voy a hacer una colección de máscaras de flauteros yo llego, el gesto, el significado puede ser el mismo, pero las medidas cambian, porque siempre me gusta irle cambiando, como para no estar haciendo siempre lo mismo. Y que sean también como piezas únicas, Sí, ¿no? Y ajá. como decías, que representen también tu momento vital. Eso me parece muy bonito porque también es darle una originalidad a cada obra y quizás ahí también es un poco no salir de la tradición, pero integrarla, porque se ve que la tienes muy integrada, pero también poderle dar tu toque individual, que ese yo creo que es un gran tema para los seres humanos, que es cómo seguimos perteneciendo a nuestra comunidad, ¿no? Cómo continuamos con la tradición y al mismo tiempo, poco a poco también vamos introduciendo cositas más de lo individual, ¿no? De cada uno. Sí, o sea, es como también lo que lo que la misma sociedad está pidiendo, ¿no? Entonces, toca irse como adaptando, como a ese ritmo, pero también sin perder uno la esencia. Y entonces, ahí está bien claro saber lo que qué puede hacer y qué no. Entonces, hay como ciertos como a veces no me gusta, es como hacer de pronto algunas que ya hacen en otro taller. Claro. Entonces me dicen, hágala esta exactamente igual. Entonces les digo, no, porque esa es de tal maestro. Entonces les pregunto y a veces creamos como una obra. Porque dice, quiero algo así como esta, es decir, ese guacamayo o ese jaguar. Pero le digo, si quieres yo te lo puedo hacer de esta manera, algo así más o menos. Entonces se crea una obra, ya por decir, con el estilo mío. Sí. Eso yo creo que para los artistas, ¿no? Porque a veces parece que la palabra artesano sea un poco como cuando decimos curandero, ¿no? Es como el curandero y el artesano, el artista y el médico, ¿no? Es un poco como despreciar y para mí yo al Taita Juan siempre le digo que para mí es importante llamarle médico tradicional porque es darle como el reconocimiento a lo que realmente hace, ¿no? Y para ti también, pues yo lo que veo es que eres un artista con todo lo que eso representa. Y más allá de que la parte de la artesanía sea también trabajar con las manos, pero a veces en Occidente asociamos la artesanía mucho como a repetir, ¿no? Así sea con las manos, y yo veo un trabajo muy original aquí en tu taller, porque he estado en otros lugares en Sibundoy y tu trabajo pues definitivamente es muy original, es muy distinto. Sí, también es también como de la energía que uno mismo le pone, ¿no? Porque, o sea, lo que de pronto he aprendido también es como a valorar y a respetar también a cada artesano, ¿no? Si de pronto hay cosas que yo no puedo hacerlas, las manda a las personas que vayan como a los otros talleres, así. Y me enfoco en hacer solo lo mío, hacer solo lo mío. Y también de pronto puede ser algo que me es fácil como moverme, porque como en mi generación, en mi manera de aprender, como te dije, solo fui unos días donde el maestro que me enseñó,
Y esta máscara fue la primera que hice. ¿Verdad? Entonces quise hacer, como te digo, empecé a hacer como ese estilo de lo que él me enseñó un buen tiempo. Después seguí buscando como un estilo. De pronto no tanto como en ese momento buscar un estilo que me definiera, ¿no? Sino como a querer hacer cosas bonitas. Entonces me costaba porque una que no tenía la herramienta correcta. En este momento puedo decir que tengo herramientas ya que son adecuadas para hacer los tallados. En esos tiempos no. Entonces eso era muy difícil para mí. Pero algo que fue muy fundamental, que desde el primer día que fui al taller del maestro, cuando miré las máscaras, sentí algo que removió en mí. Y eso hasta el día de hoy no ha pasado. Entonces sigue latente en mí. Entonces hace como que cada día ir aprendiendo. Entonces cada día a veces voy haciendo diseños. Entonces no me quedo como en una sola máscara. Entonces hay infinidad de diseños que de pronto ya no los hago. Y de pronto de pronto en ese momento no estaban tanto la técnica tan pulida, pero eran diseños que de pronto en este momento, si me recordaría todos, los puedo perfeccionar y pueden llamar mucho la atención. Pero pues de pronto ya me olvidé o así. Entonces, y eso ha sido que puedo hacer hoy una cosa y al otro día otra cosa, y después al otro tiempo doy totalmente la vuelta y empiezo ya a hacer otras diferentes. Entonces, como siempre, como ir creando y como ir, como irme como poniendo pruebas a mí mismo. Pero entonces siempre es como que no se pierda como la emoción. Entonces, o sea, la emoción de hacer algo chévere. Entonces ya no se convierte solo en venderlas. Eso. Uno necesita lo económico todos los días. Sí. Pero yo te puedo decir que hasta el día de hoy, que una máscara de estas la separaron, me sabe dar como pena a veces que se vayan. Son como hijitos, ¿no? Sí, eso, exacto. Entonces, has estado ahí mucho tiempo, es un proceso largo. Entonces, porque son cosas como que en el momento me emocionó hacerlas y a veces me sabe dar pena que se vayan. Entonces, hace que entonces el trabajo que no sea solo lo económico, sino es algo de uno mismo que se va. Sin duda. Entonces, hay cosas que... Hay muchas máscaras que he hecho para dejarlas en la casa. Y pues se las alista, llega la persona y incluso a veces yo he dicho, no, esta no la vendo. Si de pronto la vendería, si me la pagan bien, dice uno. Y ahí hasta el momento se cobra lo justo, el tiempo, pero miras tanto la emoción de quererse llevar esas piezas. Que no tienen precio. Ajá, ¿no? Sí. Claro, pero es muy importante esto que nos comentas de como las personas que tenemos la suerte de trabajar en algo que nos apasiona, el mantenernos también innovando, ¿no? Haciendo cosas nuevas para seguir motivados. Yo en mi trabajo también, que me dedico a acompañar personas en procesos más psicológicos, siempre trato también de estudiar cosas nuevas, de implementar nuevas formas, porque si no uno... No solo es que se aburra, sino como que se pierde el alma del trabajo, ¿no? Y por eso también creo que es muy distinto producir en masa que no hacer un arte pues más, como tú dices, que le pones una semillita ahí y que al final la persona se lleva un pedacito también tuyo, ¿no? Porque como decías antes, también va tu visión, ¿no? Va tu cultura, va una parte de tu persona y de tu cosmovisión, o de la cosmovisión que tenéis como pueblo. Sí, entonces eso hace que también uno vaya explorando más las capacidades que están ahí y uno no se da cuenta. Entonces yo me he dado cuenta que ahora hay muchos artesanos, artistas, que cada quien sigue como explorándose a sí mismo y a la misma comunidad. Pero también entonces que no sea solo como
por hacerla, solo por hacer las cosas, ¿no? Sino que se quede un poquito de eso en nosotros mismos y que nos siga como fortaleciendo como comunidad, como pueblo y como personas, pues que sea todo para hacer cosas bonitas. Que así siga siendo. Muchísimas gracias, Germán, por tu tiempo, por compartir cosas tan bonitas, sobre todo por abrirnos el espacio de tu casa taller y por este ratito que hemos compartido. Muy agradecido. Ojalá que nos volvamos a ver pronto, el año que viene, Dios primero. Vale, no, siempre contento de recibir personas aquí en el taller. Esto ha sido un espacio que ha sido creado con mucho esfuerzo, sacrificio, pero siempre estaba como en mi mente de recibir personas y que lleven como ese mensaje al mundo, ¿no? Del pueblo Kamsá, que seguimos como en este territorio, con, se podría decir, ¿no? Como en lo que a rato decía, que voy como innovando, ¿no? Voy dando como un paso al futuro, pero sin perder las huellas del pasado. Entonces, también como invitarlos a que conozcan el Valle de Sibundoy, a la comunidad Kamsá, y gracias a ustedes también por darme esta oportunidad y este espacio de dar a conocer un poquito del trabajo que se ha venido realizando aquí. Claro. Y para las personas que quieran o que vayan a venir a Sibundoy, pueden buscar en Google Maps, está como Casa Taller. Casa Taller Binshnainan, Vereda San Félix, Sibundoy, Putumayo. Eso es. Ajá. Muy bien. ¿Y tienes algún lugar en internet donde la gente pueda ver tu arte, de repente contactarte? En Facebook estoy como Ricardo Germán Maigual, Juajibioy. En Instagram estoy como @Binshnainan. Y en celular, pues 322-327-2722. Perfecto. Y se llaman de fuera de Colombia con el más 27. 57. Eso, 57. Pues ahí tienen tu contacto para las personas que estén interesadas en este arte tan increíble. Una vez más, muchísimas gracias, Germán. Gracias, no a ustedes. Bueno.